Hola amigos, bienvenidos a La Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Vamos a hablar hoy de algo que está en la boca de todos. Y es de la libertad de expresión y más concretamente de las restricciones a las que se está sometiendo a la libertad de expresión en múltiples plataformas y múltiples medios. Obviamente no estoy hablando de los medios oficialistas que gozan de plenas garantías en todos los terrenos, sino de los conocidos o llamados por algunos medios o plataformas alternativos que yo prefiero llamar libres e independientes. Pero, ¿qué es lo que quiero contaros? Bueno, pues voy a empezar haciéndoos una pregunta. ¿Vosotros creéis que se está ganando o está perdiendo terreno la libertad de expresión? Un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de la Constitución española. ¿Qué creéis vosotros? ¿Estamos retrocediendo en las cotas alcanzadas en esta importante libertad, cuál es la de expresión y manifestación? ¿O por el contrario, estamos perdiendo día a día, pues, terreno y además mucho? Bueno, cada uno tendrá su opinión. La mía particular es que estamos perdiendo terreno día a día. Y ante esta opinión, que no deja de ser una opinión personal y por tanto subjetiva, con la que no necesariamente tenéis por qué coincidir, uno se hace muchas preguntas. Bueno, ¿quién está detrás de la llamada censura? Si es que efectivamente estáis de acuerdo que existe censura en España, porque a lo mejor no compartís esta tesitura. Por censura entendemos toda aquella técnica, estrategia o maniobra que consiste en imponer o suprimir ciertos contenidos, sean artísticos, sean periodísticos, sean políticos, sean del tipo que sea, porque la llamada censura tiene múltiples modalidades. ¿Cómo se ejerce la censura y quién es el que la ejerce? Empezaré respondiendo a la segunda cuestión. La ejerce el poder. Sí, pero no tengáis problema. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de el poder en un sentido aséptico. Es decir, más allá de cualquier tipo de ideología, más allá de la latitud geográfica en la que se encuentre quien lo ejerce. Más allá de todas estas cosas, el poder, como organización política, económica o social, tiene una serie de engranajes para garantizar su supervivencia. ¿Y qué es lo que hace para salvaguardarla cuando empiezan a aparecer personajes, medios o como le queráis llamar, que podríamos calificar como de incómodos? Pues utilizan muchas técnicas o numerosas estrategias. Son muy diversas, porque todo esto que os estoy contando es muy antiguo, esto no es de hoy. Aunque desgraciadamente en pleno siglo XXI tengamos que hablar o seguir hablando de censura y podamos hablar también de censura en este país. Ya sé que algunos no estáis de acuerdo, pero yo voy a plantear a continuación una serie de casos muy concretos que son muy recientes que avalan lo que acabo de decir. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? Esa es una buena pregunta, porque ¿quién está detrás del poder? ¿Quién lo sostiene? ¿Con qué fines? ¿Qué es lo que se hace para ejercer esa censura? Pues se ha ejercido tradicionalmente, insisto que podemos hablar de múltiples modalidades, como he dicho antes, artísticas, políticas, etc. Se ha utilizado incluso la técnica o el control social consistente en hacer desaparecer a la persona que genera incomodidad al poder. Eso se ha hecho. ¿Se hace en este país? A mí no me consta. Pero eso no quiere decir que no esté pasando hoy por hoy en otros países de otras latitudes del planeta. Otra fórmula muy común es la de cerrar o cortar el medio, el canal, la plataforma, el periódico, la librería, etcétera, donde esa incomodidad pues, es un foco de peligro para el poder.
Eso se ha hecho. Pero en la actualidad, como todo es pura apariencia, lo que se pretende es hacer sobre todo uso de la ley. Es decir, el poder se asegura una serie de medidas legales con las que aparentar que efectivamente lo que está haciendo es siempre por el bien de la comunidad. Y en base a esa legalidad, pues hacen y deshacen lo que les parece bien, porque claro, hay que decir también que en los últimos tiempos y muy recientes, pues están apareciendo y últimamente proliferando lo que se conocen como las agencias de la verdad. Sí, agencias de la verdad. A mí eso me recuerda muchísimo nuevamente a George Orwell, el autor del Gran Hermano, porque allí existía un ministerio de la verdad. Claro, cuando se habla con esos términos tan taxativos y tan grandilocuentes de la verdad, ministerio de la verdad, agencias de la verdad, ¿a qué verdad nos estamos refiriendo? ¿La suya? ¿La nuestra? ¿Quién está en posesión de la verdad? ¿Y quién tiene o está legitimado para decidir si esto se puede decir o no porque se amolda a los estándares de la verdad establecida o instituida? Hay algunos que resultan, como he dicho antes, incómodos. Y aparte de algunas de las fórmulas que se han utilizado y se utilizan para quitarse del medio a aquel que molesta, pues existen otras. Por ejemplo, existen las advertencias, existen las infiltraciones, existe la estrategia de la disuasión. Veamos, si hay youtubers que utilizan publicidad en sus vídeos y resulta que esa publicidad sin motivo justificado o que se conozca cuando menos, lo que hacen es impedir que esa publicidad se pueda ubicar en sus vídeos y lo hacen de manera reiterada, a lo mejor lo que se está pretendiendo es disuadir a ese autor para que se abstenga de seguir haciendo vídeos, bien en general o bien en una determinada tendencia. Mirad, os he dicho antes que en este país yo soy de los que sostiene que claro que hay censura. Por supuesto, porque otra pregunta que os quiero hacer. ¿Realmente vosotros creéis que existe libertad de expresión? No ya hablo de España, sino en general. ¿O es una entelequia? Porque claro, queda muy bonito en el artículo 20 de nuestra Constitución decir, queda reconocido el derecho fundamental de la libertad de expresión. Pero, ¿qué es lo que eso significa? Porque estamos hablando de una mera formalidad, pero ¿qué contenido material tiene realmente la libertad de expresión? Pues no lo sé, porque por ejemplo, os acordaréis que en el año 2016, pues varios titiriteros fueron encarcelados por hacer una obra en la que se decían ciertas expresiones que fueron consideradas extremadamente graves, hasta tal punto que fueron encerrados y privados de libertad durante varios días como delincuentes extremadamente peligrosos en lo que se conoce como los departamentos carcelarios FIES. Felizmente, poco tiempo después fueron absueltos y se consideró que no existía ninguna conducta punible. Pero os acordaréis también de cómo una conocida tuitera que se hizo famosa por lo que sucedió, llamada Cassandra Vera, pues también se la condenó. ¿Y de qué manera? Pues hacer una hilaridad sobre un hecho que fue un hecho criminal, pero después de mucho tiempo. Esto fue considerado punible, fue condenada, pero posteriormente todo esto quedó no en aguas de borrajas, pero se redujo, creo recordar, la pena y no sé, tengo idea de que finalmente quedó exonerada, pero no estoy seguro. Lo que sí quiero decir es que incluso la nieta de la víctima, sobre la que se habría hecho el chiste, un chiste de bastante mal gusto, por cierto, más allá de ideologías, evidentemente, pues la propia nieta, en un escrito dirigido a uno de los principales periódicos de este país, decía que le parecía pues muy de mal gusto lo que se había hecho, pero que en ningún caso entendía que pudiera
meterse o condenarse a penas privativas de libertad a nadie por el hecho de hacer lo que se hizo. Pero es que en la feria famosa de Arco, pues allí se intentó colocar unos cuadros sobre el tema del independentismo catalán y se prohibió hacerlo en base al ejercicio de la censura. Tenemos también lo que sucedió con el señor Carretero, un conocido escritor que escribió el libro Fariña sobre el narcotráfico gallego, que también vio cómo se secuestraba el libro que había escrito. Y así podíamos continuar con músicos que han sido también condenados por los contenidos de sus canciones, que yo no voy a entrar aquí si son buenos, malos o regulares, de buen gusto o de mal o no de tan buen gusto, pero entiendo que un poeta o un artista o un músico, pues hombre, yo creo que no debe en ningún caso ser objeto de condena penal, que sea objeto de condena social. Eso me parece muy bien, pero una condena penal. ¿Pero de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando? Si no me gusta lo que ha dicho o no me gusta su canción, simplemente no la escucho. Y allá él, termine él, pues digamos, o esa persona, será el mercado el que decida si esa persona tiene o no que continuar haciendo lo que estaba haciendo. Yo voy a ir ya concluyendo. No sé si alguno de vosotros se acuerda de una película llamada Fahrenheit 451 del año 1966, una novela distópica, donde lo que se hacía era perseguir a todo aquel que se atreviera a leer un libro o tenerlo guardado en su casa, porque era considerado eso un acto revolucionario. Yo no sé si estamos lejos de vivir algo tan terrible como eso, distópico, según esa novela, pero ya veremos a ver al paso que vamos. ¿Os imagináis que esto pudiera llegar a suceder? ¿O que alguien, una especie de policía de la verdad, decidiera qué tipo de libros podemos leer o tener en nuestra casa guardados o guardados en nuestros sistemas cibernéticos? ¿Os lo imagináis? ¿Estamos lejos de vivir un momento como ese? Pues no lo sé, amigos. Yo solamente voy a deciros una cosa. Hasta el momento, Antonio Muñoz, que soy yo, ha hecho muchos vídeos, todos ellos publicados, algunos los conoceréis, otros no. Tengo que decir que hasta el momento no he sido objeto de ninguna censura de ninguno de esos vídeos. Sí es verdad que he sido disuadido por el tema de la publicidad a la que antes me he referido, y últimamente eso está ocurriendo más de la cuenta. Pero no he sido objeto, ninguno de mis vídeos ha sido censurado hasta la fecha, cosa que no está ocurriendo con otros muchos compañeros. Algunos a los que conozco, otros no entro ni salgo, si son buenos o malos los vídeos y si hay o no motivo a ello. Pero yo soy una persona que cree en la libertad de expresión. Y la libertad de expresión está siendo atacada. ¿Y de qué manera? No solo en España, sino también fuera de este país. ¿Qué nos queda? Nos queda la libertad, amigos. El ser humano, mientras sea ser humano, siempre tendrá un reducto donde nadie, ningún poder, por grande que pueda ser y por fuerza que pueda tener, podrá llegar. La libertad más íntima, la libertad de expresión, la libertad de conciencia no la podrán nunca cercenar. Nos podrán asustar, pero no podrán erradicarla de nosotros mismos, porque si no, dejaríamos de ser seres humanos y en consecuencia dejaríamos también de ser seres libres. Mientras la libertad de expresión, al menos en los términos que todavía tenemos, se mantenga, seguiré haciendo vídeos, seguiré diciendo lo que pienso, con lo que se podrá estar o no de acuerdo. Procuraré respetar todas las opiniones y ser lo más moderado posible para que nadie se pueda sentir ofendido por lo que digo. Pero voy a seguir haciéndolo. Y si eso tiene como consecuencia que mi persona empieza a ser cada día más incómoda, asumiré ese riesgo. Pero vosotros os merecéis que os transmita lo que os transmito y yo voy a seguir trabajando por ahí y con el mismo sentido. Muchas gracias, amigos, por la atención que me habéis dispensado. Os envío, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.